Hola. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este importante tema que vamos a discutir en esta mañana. Como ustedes saben, el BIES es una de las organizaciones financieras más importantes del país, por no decir la más importante, la más compleja, pero asimismo la más completa, porque tiene todos los insumos, todas las herramientas para convertirse en un verdadero apoyo a la política económica, sobre todo en torno a vivienda y a inversiones en infraestructura. En ese sentido, pues me complace presentar a este gran panel que nos acompaña en esta mañana para discutir sobre un tema muy ácido, si cabe el término: los negocios fiduciarios del BIES desde la crisis hacia la oportunidad. ¿Por qué desde la crisis hacia la oportunidad? Porque básicamente se acaba de aprobar una ley de fortalecimiento crediticio que le permite al BIES, o le brinda al BIES, ciertas herramientas para poder liquidar varios proyectos que están paralizados más de 10 años en algunos casos, que le va a permitir al BIES también intervenir en otros fideicomisos que posiblemente puedan tener salvación y se puedan reactivar. Pero lo más importante desde nuestra óptica es que el BIES juegue un rol más protagónico en el mercado, tanto el financiamiento de créditos como de mercado de valores. Lo importante de esto es que este mecanismo fiduciario sea utilizado de la manera más idónea, más adecuada. Para eso tenemos un gran panel que nos va a ayudar un poco a estructurar pues una buena discusión. En este sentido, pues les quiero presentar a Santiago Garcés, de la Superintendencia de Bancos. Él es intendente nacional de banca pública. Creo que le hice el cargo resumido, pero para los efectos todos entendemos cuál es la visión que tiene la Superintendencia de Bancos. En ese sentido, Santi, quisiera preguntarte, que dada la inversión que el BIES ha tenido que hacer en estos años en torno a los negocios fiduciarios, a todas las inversiones que ha hecho y bajo las condiciones que los ha hecho, ¿cuál es el diagnóstico desde la óptica del control y la supervisión que aplica la Super de Bancos para proteger estas inversiones del BIES? Buenos días con todos. Primero, antes que nada, quiero agradecer a Constructores Positivos. Lamentablemente, mi superintendente de bancos quería estar en persona el día de hoy. Por temas de agenda no lo pudo hacer. Yo tengo la difícil tarea de reemplazarlo y bueno, espero hacerlo de la manera más eficiente posible. Quiero agradecer esta apertura que tenemos a esta distinguida concurrencia para hablar de un tema que es significativo. El tema de los fideicomisos creo que es relevante y más ahora en este contexto. Quiero empezar diciendo que es el BIES el que va a tomar las decisiones de manera unilateral. Él tiene el riesgo y él tiene el sartén por el mango, es decir, ellos tendrán que resolver los problemas que han tenido a lo largo de este tiempo. Y quiero contarles que esta administración, a diferencia de las anteriores, ha decidido tomar el toro por los cuernos. Esta administración desde ya ha generado por lo menos 7-8 mesas de trabajo con la Superintendencia de Bancos, a los cuales quiero también agradecer la participación de las fiduciarias, de algunos constructores, de algunos beneficiarios de los mismos, que nos ha permitido desde la lógica del control entender lo que está pasando en los fideicomisos. Y quiero agradecer la apertura de esta actual administración justamente para transparentar las cifras. Entrando en materia, si quieren, tratemos de hablar un poco de la génesis. La génesis de los fideicomisos es interesante. Comenzaron en 2009, 2011, inclusive antes de que se incorpore formalmente el banco. Y la lógica en ese entonces era desarrollar tres sectores importantes, que era el sector inmobiliario, el sector estratégico y el sector industrial. Para ello, la entonces directiva del IES formuló dos grandes fideicomisos que iban a su vez invertir en los fideicomisos que se iban a presentar ulteriormente. Más o menos destinaron $750 millones, mal contados, a la época del 2009, para que ustedes tengan una idea. Si todo el presupuesto, todo el portafolio de inversiones del BIES en ese entonces era 10,000 millones, quiere decir que era aproximadamente el 7% de ese portafolio lo que iba a ser destinado
a temas inmobiliarios estratégicos e industriales, o si es que ves solamente la parte de no privativos, porque recuérdese que el banco divide sus inversiones en inversiones privativas y no privativas. La parte no privativa representaba aproximadamente el 15%. Es decir, le dio bastante importancia a este tema. A lo largo del tiempo, entre el 2011 y 2020, 2013, se generaron varios proyectos inmobiliarios, industriales y estratégicos. No tengo la cifra, pero lamentablemente a partir del 2013 entró en una suerte de control y revisión de parte de la Contraloría, de parte de la Asamblea Nacional y de parte de la prensa, etcétera, que lamentablemente frenó el desarrollo de todos los proyectos. Esta situación continuó hasta el 2018-2019, en los cuales sobre todo los proyectos estratégicos comenzaron a rendir sus frutos. Ustedes me dirán, pero bueno, no que todos los proyectos y todos los fideicomisos estuvieron mal. No, al contrario. Los fideicomisos estratégicos, por ejemplo, que destinaron cerca de 600 millones de dólares, que era direccionado para el sector de las hidroeléctricas, tanto públicos como privados, y tenían un modelo de negocio distinto, es decir, no estaban en una inversión variable, sino fija. Esos tuvieron la redistribución y se honraron, con excepción de uno, se honraron en el tiempo. Entonces, no es cierto que todos los fideicomisos les fue mal, al contrario. Dentro de los fideicomisos inmobiliarios para los cuales se reservó cerca de 200 millones de dólares, tú tienes ahí modelos de gestión de financista y de aportante. Generalmente los proyectos que más problemas han tenido durante el tiempo son los que el BIES ha participado como aportante. Esta administración ha decidido en un momento dado resolver los problemas y me parece que es una decisión valiente. Inclusive está apalancada en una ley que le faculta tomar decisiones. Lo peor que le pudo haber pasado al BIES es haber dejado en una especie de congeladora a los proyectos inmobiliarios, a los proyectos fiduciarios, sin tomar decisiones. Esta administración ha decidido resolver. No es una tarea fácil, es una tarea compleja. Y desde la lógica de la Superintendencia de Bancos, vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestra competencia para que la decisión que tome el BIES se ejecute de manera responsable. Con esto, lo que quiero decir es que hoy día, gracias a estas mesas de trabajo, hemos identificado que hay 37 fideicomisos que están vigentes, y llamo vigentes porque no han sido liquidados formalmente, que el BIES ha identificado algunos de los proyectos que deberían ser liquidados por cuanto no han llegado a un punto de equilibrio, por cuanto a su juicio consideran que va a ser difícil que pueda llegar a un punto de equilibrio o cumplirse el objeto del fideicomiso. Y hay otros proyectos que tienen una legítima esperanza de que sean reactivados. Para ello, la ley les faculta a generar todos los estudios necesarios para que con un proyecto de factibilidad entren a reactivar estos proyectos. Y si para ello necesitan poner más recursos, la ley le faculta para resolverlos. Entonces nosotros desde la Superintendencia de Bancos estamos expectantes, vamos a apoyar en todo el proceso lo que sea necesario para que en realidad termine de cerrar. Y cerrar me refiero a básicamente 3 circunstancias. El BIES podría vender el proyecto inmobiliario, es un tema que no lo contempla la ley, pero siempre ha estado en carpeta. El BIES podría liquidar proyectos que a su juicio no tiene una esperanza de cumplir el objeto, o el BIES podría reactivar los proyectos que están actualmente en marcha y que por temas de financiamiento no los tienen. Creo que esto implica una presión tanto al directorio como al mando medio del BIES para generar todos los procesos internos burocráticos para reactivar los procesos si es que el BIES considera que los puede hacer. Muchas gracias, Santiago. Y qué importante escuchar que la Superintendencia de Bancos está trabajando en mesas con el BIES. Nosotros le invitamos al BIES a participar en este foro. Lamentablemente, por motivo de agenda, el gerente general se disculpó. Sin embargo, hubiera sido oportuno que delegue a alguien y que podamos, desde un sector que es directamente relacionado, pues aportar de la mejor manera con este tipo de ideas, con este tipo de diálogos. Una vez
mencionado esto, también hay que analizar, uno de los errores, diría yo, con el que nacieron los fideicomisos que nacieron mal, o los negocios fiduciarios que nacieron mal, es justamente porque no tenían una perspectiva desde el punto de vista inmobiliario, ¿sí? Habían unos que les faltó estudios, otros que les faltó visión, otros que tenían muchos problemas. Bajo esa lógica, a nuestro siguiente invitado, Joan Proaño, que es CEO de Proaño y Proaño y además vicepresidente de Constructores Positivos, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que debe jugar el BIES? ¿Cuál es el rol que debe jugar el BIES en la economía del país? Una vez que hemos analizado este breve diagnóstico que nos ha hecho Santiago y entendiéndose cuál es el enfoque que tiene la nueva ley de fortalecimiento crediticio, que busca liquidar los mismos y brindar nuevas oportunidades. Adelante, Joan. Buenos días, un gusto, muchísimas gracias por su presencia, gracias por la invitación, gracias a Ecos, gracias a Constructores Positivos. Y sí, a ver, el BIES no es como cualquiera de los otros bancos que nosotros tengamos. El BIES es el banco de los afiliados y el BIES nos pertenece. Y por tal motivo, el BIES no solamente tiene la obligación de dar un rendimiento económico, de dar réditos económicos al IES, sino que también tiene una función social. Y esa función social es la de generar empleo. Y el empleo que genera el BIES no solamente beneficia a la sociedad, sino es algo que le beneficia al mismo IES, porque la única manera de mantener la sostenibilidad del IES en el tiempo es teniendo cada vez más afiliados. Y esos afiliados se logran únicamente con la generación de empleo formal. Entonces el IES está en la obligación de distribuir, de colocar créditos productivos, de colocar créditos hipotecarios y no solamente colocar créditos quirografarios de consumo. Con este antecedente, realmente el BIES puede jugar un papel importantísimo en la parte de los fideicomisos. Ya lo decía Santiago, hay 37 fideicomisos, de los cuales 13 están inactivos. 9 en estas rondas previas, 9 se han determinado que ya podrían ir directamente a liquidación. Y se podrían liberar de esta manera muchísimos recursos. Y se podrían también, los proyectos que sean factibles, se los podría rehabilitar y con eso generar empleos. Actualmente se tiene aproximadamente 300 millones en estos fideicomisos y si es que esos recursos se liberaran o si es que esos recursos ya comenzaran a generar construcción, eso implicaría fuentes de empleo para 8,000 trabajadores de forma directa. Eso quiere decir aproximadamente unos 16,000 trabajadores directos e indirectos, y la mayoría de estos, por la naturaleza de estos contratos, serían trabajadores formales. Entonces, no solamente económicamente, sino en la parte social, esto tendría muchísimas ventajas. Aparte de esto, tendríamos el impulso al crédito hipotecario y al acceso de la vivienda. Obviamente, si es que tenemos más proyectos, vamos a tener una mayor oferta. Y ahí sí viene la otra parte, la otra cara de la moneda, que es la demanda. ¿Cómo podemos nosotros generar más demanda en un país como el nuestro, en el que todo se basa, toda la adquisición de viviendas se basa en los créditos hipotecarios? Y menos del 30% de la población del Ecuador podría acceder a estos créditos hipotecarios porque solamente ellos son formales. Y para cualquier banco necesitas tú tener ingresos demostrables. Eso quiere decir ingresos que estén o en un rol de pagos o en el SRI. Y ahí es cuando nos hace falta esto que nosotros estamos proponiendo, que sea un plan nacional de vivienda. Y ese plan nacional de vivienda hemos propuesto que tenga un componente que es el sistema de ahorro para la vivienda.
un Fondo Nacional de Ahorro para la Vivienda, en el cual, en este caso, por ejemplo, los afiliados del BIES podrían ir aportando una cuota mensual. Los afiliados al BIES no tendrían mucho problema porque ellos ya son empleos formales, pero todo el resto de la población que nosotros tenemos que incluir, todo el resto de la población que nosotros tenemos que formalizar, a ese 70% de la población que nosotros tenemos que darle acceso al crédito hipotecario, la única forma que lo hagan es mediante este sistema nacional de ahorro, en el que mensualmente vayan depositando lo que ellos puedan contribuir. Al cabo de 24 meses se van a tener dos cosas. Uno, un ahorro para la entrada de la casa de estas personas. Y número dos, van a tener también una demostración de cuáles son su verdadera capacidad de pago. Con esto, el Estado y con los recursos que haya generado este fondo, puede generar un fondo de garantías hipotecarias. ¿Para qué? Para que al banco le digan a este señor, ya que él tiene esta capacidad de pagos, entréguenle. Pero claro, no está formalizado en la banca, pero yo como Estado sí sé que esta persona tiene esa capacidad de pago y le puedo garantizar ese crédito hipotecario. De esa manera dinamizaríamos más y tendríamos muchísimo más inclusión de estas otras personas. Y otra de las cosas que se podría también hacer ya con estos fideicomisos es ahora sí tener fideicomisos bien estructurados. Ya se tiene la experiencia de los fideicomisos pasados, en los cuales la mayoría fueron elegidos a dedo. Lo digo porque yo estuve en una de esas procesos de selección y fue una selección a dedo. Entonces la estructura de los fideicomisos es una muy buena estructura, pero no se la llevó de acuerdo a todos los parámetros que se deben exigir. Ahora sí, ya se podría hacer unos fideicomisos o poner reglas para fideicomisos que sean más técnicas y que se les pueda sostener en el tiempo, porque eso es también otra de las cosas que los promotores inmobiliarios y los constructores necesitamos, es que los programas sean sostenidos en el tiempo, porque todos nuestros proyectos inmobiliarios no son de un año, duran 2, 3, 5 años, y mientras más grande es el proyecto, más sostenibilidad en el tiempo necesitamos. Gracias, Joan. Clarísimo. Nos pasamos todo el tiempo haciendo propuestas desde Constructores Positivos, porque nuestro clúster no solo se queja, al contrario, solo hacemos propuestas. Y básicamente toda esta agenda de trabajo que hemos tenido con el BIES la hemos tratado de empujar años. A veces hemos conseguido algunas cosas, a veces no lo hemos conseguido. El tema de los fideicomisos, del uso del suelo público para desarrollar vivienda o infraestructura ha sido una constante para nosotros. Pero siempre ha habido una discusión acerca de cómo hacerlo. Y para eso le hemos invitado a Santiago Albán. Él es socio director de GECA Abogados, un estudio jurídico muy prestigioso, parte también de Constructores Positivos, y que nos expliques desde la experiencia cuáles son las mejores prácticas para establecer las famosas alianzas público-privadas o las alianzas estratégicas para desarrollar suelo público a través de nuevos negocios fiduciarios que podría eventualmente para el futuro el BIES participar. Bueno, muchas gracias, Gandhi, a mis copanelistas igual. Muchas gracias por la invitación, y para poder responder tu pregunta voy a dirigirme a 3 temas específicamente. Primero, la estructuración de los negocios fiduciarios como componente importante previo a las alianzas público-privadas, la aplicación per se de las alianzas público-privadas, y tercero, el mecanismo de gobernanza. Vamos a empezar con la estructuración. Ahora, con esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, se reforma el artículo 4.1 de la ley del Banco de Leyes. Esto nos permite, como ya mis copanelistas, tanto Santiago como Joan lo han mencionado, liquidar o reactivar los fideicomisos. Esto es un puntal importantísimo para poder promover nuevamente los negocios fiduciarios. Hay que darles celeridad, hay que darles seriedad, y para esto se tiene que realizar estructuraciones que tengan un componente técnico, económico, legal, y que se analice el mercado. ¿Por qué? Porque parte de los errores que se han generado en el manejo de los fideicomisos del BIES y en los fideicomisos públicos ha sido la ausencia de criterio de los funcionarios que paso a paso, técnico con técnico, y al no tener una
consideración de estos componentes han dejado en el limbo a 13 fideicomisos que superan, Joan dijo 300 millones, yo tenía una cifra pública de 100 millones de dólares, lo cual ha deteriorado el empleo, ha deteriorado la economía. Entonces, bajo esa premisa, se debe entender estos componentes técnicos en sus diferentes aristas, económica, legal y de mercado. Segundo, voy a ir al componente de las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas hoy por hoy nos permiten realizar proyectos muy interesantes en el Ecuador. Sin embargo, no se ha entendido la normativa, tanto principal como secundaria. ¿Por qué? Porque pensamos que la alianza pública-privada es un contrato. No, señores, no lo es. Es un modelo económico que se traduce en un contrato y eso permite el desarrollo. Entonces, en ausencia de este entendimiento, ahora con la desaparición de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, es el BIES quien estaría encargado directamente de poder promover esto. ¿Cómo se lo debe promover? Se lo debe promover bajo el entendimiento que el 60% tiene que ser invertido por el Banco del IES y el 40% por los privados, pero dándoles también las garantías necesarias de que van a poder tener voz y voto y poder tener un control, porque si no vemos con fideicomisos y pies de elegido que está parado. ¿Y qué pasó con eso? Simplemente quedó una obra muerta en un lugar que era en ese momento un puntal para el desarrollo urbanístico. Y por último, el tercero, para no pasarme el tiempo, la gobernanza. La gobernanza es clave. La gobernanza en los fideicomisos es tal vez el hito más importante. La gobernanza permite que el comité que se integra con el público y con el privado pueda tener un desarrollo y un desenvolvimiento adecuado. Si no, nos llegamos al punto de equilibrio. Ahora tenemos fideicomisos que están pasados los 24 meses y que por suerte con la reforma del artículo 4.1 se van a poder liquidar o reactivar. Ojalá los que no tienen viabilidad económica, chao. Pero los que sí pueden, reactivémoslo y reactivemos la economía y reactivemos el sector de la construcción que bastante falta le hace al Ecuador. Entonces, sobre esa base, la gobernanza es algo muy importante que debe entenderse, incluido también, qué bueno que estaba aquí el personal de la Superintendencia de Bancos para que pueda existir estos reportes mensuales de acuerdo a la metodología L25 y también las auditorías externas que van a permitir que no exista mano negra dentro del público y que pueda saberse exactamente cómo se está utilizando la plata de cada uno de ustedes y nosotros. Eso es Gandhi. Muchas gracias, Santi. Clarísimo. Y creo que eso es un mensaje contundente. Se puede, se debe hacer, se deben impulsar las alianzas entre lo público y entre lo privado y buscar los mejores mecanismos para administrar esos recursos que en realidad, como bien lo señalaba Joan, son de todos nosotros. Es el banco del IES y el IES es de todos nosotros. Y esos círculos virtuosos hay que seguirlos empujando. Sobre esa línea, Santi Garcés, quisiera ver cómo ustedes están planificando, cuáles serían esos retos en cuanto a la regulación que vendría a futuro sobre los negocios fiduciarios del BIES, para que se conviertan en instrumentos efectivos de reactivación económica. Gracias por la pregunta. A ver, yo voy a tratar de ser muy pragmático y desearía que ustedes entiendan un poco la posición de la Superintendencia de Bancos respecto a cuál es la misión del BIES. Yo comparto el criterio de Joan. Joan tiene mucha razón al decir que el BIES tiene, además de su misión, la misión del BIES es la rentabilidad de los fondos, y en la rentabilidad de los fondos implica que ellos pueden generar un desarrollo importante al país. Pero la principal responsabilidad del BIES es poder saber invertir apropiadamente los fondos. Me retrotraigo lo que pasó con los fideicomisos, 750 millones de dólares, de los cuales hoy hay 320 millones en juego. De los 320 millones en juego, tienes uno que es estratégico, que más o menos estará rindiendo hasta el 2032 132 millones, es decir, volvemos a los 200 millones del tema inmobiliario. En el tema inmobiliario tienes proyectos que están quedados, como bien dijo mi tocayo, estarán listos para la liquidación y tendrán otros que estarán en reactivación. No he visto muy bien las cifras, pero estoy de acuerdo con el número que dio Santiago hace un momento. Es básico que este proceso se termine. Y ahí sí hablo como Superintendencia de Bancos. Me es muy difícil, extremadamente difícil, aceptar que tú generes nuevos proyectos fiduciarios
cuando tienes 37 que resolver? Esto es lógico. Yo mismo le pregunté al actual presidente del directorio del IES si es que él aprobaría un proyecto inmobiliario que esté con todas las prebendas que hablamos. Y claro, me dijo no. Y yo desde la superintendencia de bancos sería el primero en oponerme hasta que se resuelvan los 37 fideicomisos que tienen que resolverse. ¿La ley le faculta al BIES? Yo pensaría que sí. ¿Están dados los elementos para que el BIES pueda volver a generar una nueva inversión en estos mecanismos? Yo creería que sí, pero seamos pragmáticos. ¿Cómo puedes generar nuevos proyectos inmobiliarios o nuevos desarrollos a través de fideicomisos cuando tienes 37 que todavía no están resueltos? Por ende, a mi criterio, lo que tiene que hacer el BIES, y entiendo que la actual gerencia general lo tiene muy claro, es primero generar un proceso de capacitación al interior del BIES para dotarles de la información, capacitación, tecnología y el know-how necesario para terminar estos 37 y potencialmente abrir la puerta para nuevos y futuros proyectos. Evidentemente que sí. Bajo la lógica de que el llamado a cerrar el ciclo del tema inmobiliario es del BIES. El BIES actualmente concentra el 41% de todo el mercado hipotecario crediticio y por ende es lógico que si es que en 3 años terminas de construir soluciones habitacionales, tú esa misma cartera la vas a financiar y por ende puedes sacar un mayor rédito. Pero no nos equivoquemos, tenemos que hacer un análisis pormenorizado de todos los errores, excesos, abusos que tuvieron tanto las anteriores administraciones del BIES, pero también el sector privado, en el cual, como bien lo dijo Joan, tenemos que hacer las cosas distintas, porque si es que volvemos a hacer las cosas y nos olvidamos de que todo lo que pasó en torno a los fideicomisos, podemos cometer el error de caer en los mismos problemas de antaño. Y créanme que al menos desde la superintendencia entiendo que también el BIES, eso es lo último que queremos hacer. Entonces, un poco el mensaje que yo les quiero dar, sí, la ley te faculta, sí, es un nuevo momento en el tiempo que te permite desarrollar potencialmente nuevas inversiones, sí, pero si no resolvemos los 37 que actualmente se tienen que resolver, va a ser muy difícil que se generen nuevas oportunidades. Gracias, Santi. Creemos que el control es importante, creo que es fundamental. Nosotros desde nuestra actividad siempre hemos sido muy enfocados al control y a impulsar la formalidad en todas las actividades que desarrollamos, y evidentemente creo que sí es un criterio interesante el que primero se elabore al menos una buena planificación para ver cómo y de qué manera y en qué tiempo se va a resolver esto, y luego, pues por supuesto, impulsar, porque la oportunidad sigue manteniéndose. Para eso es importante analizar algunos aspectos. El BIES y el IES tienen algunos espacios públicos que desarrollar. Y desde el punto de vista inmobiliario es necesario buscar que las ciudades sean sostenibles, que las ciudades vengan bajo un concepto de seguridad, dado los últimos acontecimientos, los últimos años que estamos guardando estos problemas, ¿no? O estamos viviendo estos problemas. No viene al caso los fideicomisos para eso, pero sí viene al caso analizar la figura fiduciaria que el BIES puede impulsar una vez que resolvamos este problema. Así que, Joan, para la inversión privada, ¿qué importancia tiene el desarrollo de este tipo de ciudades? Bueno, antes de responder a tu pregunta, solamente un pedido, Santi, ahí, porque sabemos los tiempos que demoran en este país, sabemos cómo es de demorado todo, y si esperamos a que se resuelvan los 37 fideicomisos para que empiecen a generarse otros, yo creo que esto nos va a tomar años. Entonces, el único pedido que te haríamos desde el sector de la construcción y sabiendo las premuras de tiempo que nosotros tenemos en reactivar nuestro sector y en generar nuevas fuentes de financiamiento, es que a lo mejor lo hagan por fases, es decir, salen 5 fideicomisos, pueden entrar 5 fideicomisos, alguna figura en ese sentido, porque esperar que todos se resuelvan, yo creo que va a ser harto complicado. Un pedido más que una sugerencia, porque ustedes saben y lo han demostrado y saben cómo hacer su trabajo.
En cuanto a la pregunta de Gandhi, claro, el tema central para entender cómo la inversión inmobiliaria y la política pública pueden impulsar un desarrollo económico sostenido. Tenemos que basarnos en la ODS, en todos los nuevos principios, en las ciudades de 15 minutos. Estos fideicomisos pueden estar precisamente enmarcados en generar un nuevo desarrollo urbano. Los fideicomisos, yo recientemente estuve en España y ahí decían los fondos que son los de la seguridad social que nosotros tenemos, pero ya son los fondos también, los fondos de jubilación. Ellos primero, antes de ver cuál es la rentabilidad de un proyecto, primero te analizan cuáles las fortalezas de la empresa que va a hacer este proyecto. Y si es que es una empresa que tenga un principio de sostenibilidad. Y una vez que estos principios de sostenibilidad, de gobernanza, de inclusión, y que todos estos hayan pasado, recién ahí la empresa puede empezar a ser analizada, o recién ahí el proyecto puede empezar a ser analizado para que se genere una inversión. Una inversión que ya todos sabrán cuál es el resultado, cuáles son los resultados mínimos, pero antes de ver y analizar resultados económicos, hablando de la función social que tenemos y de la función de sostenibilidad que tenemos, pienso que deben haber otros factores que aquí nunca se han implementado en este tipo de desarrollos de estos fideicomisos. Y es que tanto el proyecto como los constituyentes tengan ya certificaciones de inclusión, tengan certificaciones de gobernanza, tengan certificaciones de sostenibilidad. Solamente así pasar a este segundo paso de los réditos y las contribuciones. Yo creo que dejamos ahí porque ya estamos con el tiempo. Estamos contra el tiempo. En cero. Estamos contra el tiempo, pero es un tema realmente apasionante y que nos podría tomar mucho más. Así que vamos a tener que abrir un foro en otro espacio tal vez, porque creo que es importante. Estamos topando apenas uno de los aspectos que topa la ley. Hay otros aspectos muy importantes como las herramientas que le da para administrar mejor su cartera o la devolución de los fondos previsionales privados que tienen que volver al privado. Pero en esta onda en la que estamos trabajando en este momento, en la que estamos discutiendo en este momento, dadas las circunstancias y dada que yo al menos, desde mi experiencia considero que esta ley es positiva y creo que es una necesidad que tenía el BIES para poder arreglar uno de los problemas que materialmente no es tan grave, desde el punto de vista que es un banco que administra 25,000 millones. Los fideicomisos, ¿cuánto representa? Menos del 1%. Entonces, y es una piedra, es algo que realmente molesta, que deberíamos resolver lo más pronto posible. Pragmáticamente, Santiago, como sueles hacerlo, y de la manera más técnica y ágil, por el tiempo, ¿qué recomendaciones técnicas y legales consideras críticas para asegurar la viabilidad y el éxito de los proyectos, tanto para vivienda como para infraestructura? Claro que sí, Gandhi. A ver, primero quiero aclarar que sí, son fideicomisos. En este foro estamos hablando de fideicomisos inmobiliarios, pero no nos olvidemos que también puede ser otro tipo de fideicomisos y negocios fiduciarios. Bajo esa premisa voy a tratar de atacar 4 puntos que para mí son los neurálgicos en este sentido. El primero es, y me voy a ratificar en que tenemos que estar claros que los fideicomisos y los proyectos tienen que tener un estudio de mercado y factibilidad. No podemos jugar a la política y hacer favores. Primer punto. Eso creo que es un mensaje que quiero dejar muy en claro. Segundo punto que para mí es neurálgico es tener contratos robustos. Hemos visto una deficiencia por diferentes razones. He tenido que yo también atender ciertos fideicomisos del BIES y esencialmente he visto que existe un desconocimiento técnico en cómo se debe realizar una estructuración fiduciaria. Es un tema complejo, es un tema que requiere tecnicismo jurídico y sobre esa base creo que tenemos que entender cómo se realiza la estructuración de un negocio fiduciario desde los constituyentes, los beneficiarios y que finalmente existen componentes como la rentabilidad. Hay un tema que es la rentabilidad social. Sí, puede sonar medio hippie, pero en realidad sí es importante. Para el BIES, a diferencia de los otros fideicomisos, sí se tiene que entender que tiene que haber un componente social. Y eso dejemos en claro. Pese a que pueda no ser lo más rentable como los negocios fiduciarios o fideicomisos, sí es bien importante que esto sea atendido. El tercer punto para mí que también es muy importante es el tema del control. Tiene que haber un control financiero.
En mi opinión, no ha existido un control financiero. Por suerte, aquí está mi tocayo y creo que ha sido diametralmente claro en que habrá un control financiero. La ausencia de control financiero nos expone a todos y expone todo el dinero de los afiliados. Y el cuarto y último punto, que es algo similar a lo que ya dije antes, es el de la gobernanza. ¿Por qué? Porque en el mecanismo de gobernanza y el tener claro cómo va a existir un sistema dual entre el privado y el público nos va a permitir tener un control tanto actual como ex post. Con esto quiero dejarles un mensaje final que es importantísimo que el sistema de previsibilidad del Banco del IES sea claro, sea transparente y exista un mecanismo de rendición de cuentas. Eso va a permitir que los proyectos, Gandhi, sean exitosos y va a permitir que exista un desarrollo económico y un desarrollo en la construcción, no a mediano plazo, a corto plazo si es que las decisiones son las adecuadas y son ágiles. Gracias, Santi. Solamente un tema yo acotaría en torno a la gobernabilidad, pero no solamente de los negocios fiduciarios, sino del propio BIES. Un banco que ha pasado con gerentes de 6 meses, cada 6 meses cambia de gerente, es en realidad ingobernable. Por eso también no le estoy quitando la responsabilidad, porque estaría mal de mi parte restarle responsabilidad, pero sí es necesario entender que no se puede tener al banco más grande, más importante del país, de tumbo en tumbo, cambiando de timón cada 6 meses. Eso creo que es algo muy importante. La ley señala algo al respecto de gobernabilidad. No lo vamos a topar en este momento, pero sí creo que desde la sociedad civil, desde la empresa privada, debemos exigir que el BIES tenga una administración estable, permanente, profesional, técnica, no que sea un botín que simplemente pasa cada 6 meses, hay un cambio, pasa otros 6 meses, hay otro cambio, hasta que entiendan cómo opera el BIES. Ya hay otro gerente, entonces así no pueden tampoco funcionar las cosas. Evidentemente, este foro ha sido muy importante. Agradezco a todos los constructores positivos y quienes todavía no están en constructores positivos a que se junten. Para nosotros es fundamental porque la unión nos hace más fuertes cada día. Le agradezco muchísimo, Santi, a ti en especial. Por favor, un saludo especial a Roberto Romero, el superintendente de bancos, Joan, que aparte de deseo de por año, nuestro vicepresidente Santiago Galván, ha sido en realidad un panel de primer nivel. Así que les felicito, les agradezco mucho por habernos acompañado y a todos ustedes, pues por supuesto que sí. Muchas gracias.